Hola, vamos a dar inicio, vamos a hablar un poco del estudio del aprendizaje. Vamos a introducir esto, qué es, cómo se ha planteado, qué es lo que han comenzado los teóricos ya de hace bastante tiempo a decir sobre qué se refiere esto del aprendizaje. Entonces, iniciamos con esta postura sobre las teorías cognoscitivistas. Dicen que estas se parecen más porque afirman que el aprendizaje implica un cambio en las cogniciones, es decir, en el conocimiento, las habilidades y las creencias. Entonces, el que tú aprendas algo implica que tú modifiques tus estructuras mentales para ir aprendiendo. La mayoría de los autores también consideran que los aprendices construyen su conocimiento y sus creencias, que no adoptan de forma automática lo que alguien les dice. Esto me encanta. Cuando tú vas a pensar cómo aprenden los seres humanos, no es que copies y pegues tal cual lo que alguien te está diciendo o lo que viste en un video o en una película, sino que tú vas a ir construyendo tu propio conocimiento. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tienes del tema? ¿Qué experiencias has tenido con esa información? Entonces, cuando vas aprendiendo de un tema nuevo, lo vas conectando con experiencias previas que hayas tenido o que alguien te haya compartido al respecto. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay muchas posturas de cómo aprenden los seres humanos y hay algunas teorías que se traslapan. Es normal que eso suceda. Y pues bueno, en el libro viene una reflexión de cómo están preguntándole al profesor y Trisha dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Si yo voy leyendo de teorías del aprendizaje y todas plantean una forma distinta de qué es el aprendizaje. Yo debo de ser una especie de teórica del procesamiento de la información, una teórica social cognitiva o una constructivista. Eso es lo que me tiene confundida. Y el profesor le dice, puedes preferir una teoría y adaptarla cuando sea necesario combinando conceptos de otras teorías. Está bien hacerlo. De hecho, así es como se mejoran las teorías, incorporando ideas que no contenían originalmente. Por lo tanto, chavos, vamos a ir viendo a lo largo del semestre muchas posturas de cómo aprenden los seres humanos. Y como vimos ahorita, sí, se traslapan algunas. Y la clave aquí no es que te cases con una sola, sino que vayas viendo, como dice el profesor Ross, diferentes conceptos, perspectivas y lo vayas combinando para que tú hagas tu propia idea del aprendizaje, adaptando, construyendo lo que se manejan por bueno, aprender en términos generales implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como lo que sabemos hacer, nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Todo eso que tú vas modificando, todo tiene que ver con principalmente el cerebro, y el que vayas modificando todo eso va demostrando tu aprendizaje. Por ejemplo, los niños que aprenden a resolver 2 más 2, ¿cuánto es? A reconocer la letra P en la palabra papá y a amarrarse las agujetas o a jugar, todo eso es aprendizaje y van modificando sus esquemas mentales al respecto. Entonces, desde que eres pequeño vas aprendiendo de manera natural. Todo implica aprendizaje, todo lo vas modificando, vas incorporando. No necesariamente alguien tiene que enseñarte a hacer algo. Un bebé que le muestras tamaños de galletas y cómo inmediatamente, sin que alguien le enseñe cómo, cuando todavía no tiene lenguaje y sabe distinguir entre un pedazo pequeño y la galleta completa. Eso es aprendizaje y se va haciendo pues de manera natural. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender 24/7. Por definición, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de práctica o de otras formas de experiencia. Entonces, ya aquí nos está diciendo precisamente o más específicamente cómo aprendemos a través de práctica ciertos tipos de habilidades, de conocimientos, como en el caso aquí de este GIF que tenemos de este lado. ¿Cómo se aprenden esas habilidades motoras? Practicando, practicando, practicando. ¿Cómo se aprenden los deportes? Sí hay cuestiones teóricas definitivamente, pero como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces, bueno, son ejemplos de cómo es el experimentar y el practicar lo que te hace ir aprendiendo.
En cuestión de teoría e investigación del aprendizaje, la teoría y la investigación forman parte del estudio del aprendizaje. Y, como ahorita les comentaba, vamos a ir viendo en este semestre muchas teorías. ¿Cuáles son las funciones de esa teoría? Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Un fenómeno, chavos, es algo que ocurre en la naturaleza y que pues se puede percibir. Entonces, aquí la teoría trata de, pues como dice aquí, de explicar lo que sucede. Entonces, las teorías que vamos a ir viendo fue teóricos que observaron el fenómeno del aprendizaje en el aula de manera natural y comenzaron a buscar relaciones y a tratar de comprender qué era lo que estaba sucediendo. De eso se trata. Por eso cada teoría es distinta porque está manejada por autores diferentes que observaron el fenómeno desde una perspectiva suya. Y le fueron dando sentido, fueron haciendo comprobaciones científicas para ir probando que tenía sentido su sustento. Las teorías reflejan los fenómenos del entorno y generan nuevas investigaciones por medio de hipótesis que se pueden probar empíricamente. Entonces, el investigador observa, plantea hipótesis y luego las prueba y ya van haciendo pues la teoría como tal. En este momento que estamos viviendo lo de la modalidad no escolarizada, imagínense la cantidad de teorías que pueden surgir al comenzar a ver este fenómeno de la educación, pero a través de Teams, a través de Zoom, de lo que está sucediendo. Entonces, no terminamos de aprender en qué consiste justamente este término del aprendizaje. ¿Por qué? Porque se aplica en diferentes contextos, bajo diferentes recursos. Entonces, tú, en este momento, a partir de irte formando, podrías crear tu propia teoría de cómo se aprende a través de una modalidad virtual o no escolarizada en línea y probar tus propias hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Dice, a menudo las hipótesis se pueden expresar como enunciados condicionales. Si yo hago esto, entonces debe de ocurrir aquello. Así X y Y podrían representar eventos tales como si yo elogio a mis estudiantes, elogiar, darles un aplauso, felicitarlos, decir que van muy bien. Si yo los elogio por su progreso en el aprendizaje, eso va a aumentar su confianza y sus logros. Entonces, las hipótesis, como les digo, es ir viendo y te dice, si pasa esto, va a ocurrir aquello. Y esas hipótesis las van probando los investigadores. Ok, vamos a continuar. Temas fundamentales en las teorías del aprendizaje. A grandes rasgos vamos a ver dos grupos, que son las conductuales y las cognitivas. Las teorías conductuales, que es pues, la enseñanza tradicional, el aprendizaje es un cambio en la frecuencia de aparición o en la forma de conducta o respuesta que ocurre principalmente en función de factores ambientales, lo que está sucediendo. Dice, estas teorías plantean que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulo y respuesta. El reforzamiento aumenta la posibilidad de que se repita la conducta, mientras que el castigo reduce esa probabilidad. Ok, chavos, estas teorías las conductuales todas las hemos vivido alguna vez, o sea, te han aplicado esta teoría o tú has aplicado el conductismo, que básicamente dice que con reforzamiento, que puede ser un premio o un castigo, va a hacer que tú aprendas y apliques el mismo comportamiento que habías tenido. Por ejemplo, si tú sacas 100 en un examen y la maestra te pone una estrellita en la frente y todos te aplauden, llegas a casa con tu estrellita en la frente y dices que sacaste un 100, esos elogios, esos premios van a hacer que en la próxima que tengas un examen va a haber más posibilidad de que tú te vuelvas a esforzar porque vas a querer 100 porque sabes que vas a obtener ese premio. En cambio, cuando tú no estudias, no tenías ganas, presentas, sacas un 50, ahí enfrente de todos la maestra te dice tienes que esforzarte más, pensé que ibas a sacar una mejor calificación y luego llegas a tu casa con el 50
y tus papás te regañan, te quitan tu videojuego o lo que sea que te guste hacer, entonces en la próxima hay mayor posibilidad de que si tú no quieres volver a ser castigado o exhibido, vas a evitar ese comportamiento porque pues es algo que te incomoda. El conductismo es como presenta, de que al menos el conductismo operante, que el premio o el castigo aumenta la posibilidad de que en la próxima continúes con la conducta positiva o modifiques la conducta que habías tenido de forma negativa. Estas teorías se explican el aprendizaje en términos de fenómenos observables. Aprende aquello solo lo que se puede observar, es decir, el comportamiento de las personas. A los conductistas no les interesaba, pues fueron de los primeros teóricos que estudiaron el aprendizaje, no estaban interesados en lo que sucedía internamente en el cerebro humano, sino solamente lo que se podía observar. Si el niño ya dejó de sacar 50 y en la próxima va a sacar una buena calificación, bien. Si el niño volvió a sacar 100 porque se le premió y eso ayudó a que lo volviera a sacar, excelente. Solo se obsesionaban o se preocupaban por el comportamiento observable. Ya con eso ellos aseguraban si había aprendido o no. Los teóricos conductuales afirman que las explicaciones del aprendizaje no necesitan incluir eventos internos. A los conductistas, como les decía ahorita, no les importa lo que el estudiante piense, lo que crea, lo que le hace sentir, si le lastima o no el hecho de que lo castiguen o lo exhiban, simplemente es controlar el comportamiento observable. Ahorita yo el ejemplo que puse fue de la calificación de un examen. Obviamente aplica el que vayan y molesten a un compañero, que por ejemplo le piquen un ojo, y qué tipo de consecuencias y castigo vas a recibir para que no vuelvas a tener ese comportamiento negativo. Ok, esa es la postura de las teorías conductuales, como les digo, que es lo más asociado a la enseñanza tradicional. Si tú presentabas una tarea y estaba toda sucia en la enseñanza tradicional, te ponían un sellito de un puerquito de que estaba sucio tu trabajo. Si tú entregabas el trabajo muy bien, todo limpio, todo correcto, te ponían una abejita de bien hecho. Ese sellito del puerquito y de la abeja hacía que en la próxima te siguieras esforzando porque quieres seguir obteniendo la abejita, o en este caso si obtenías un marranito y luego todavía llegabas en casa y reforzaban más castigándote, que en la próxima trataras de esforzarte más para no volver a obtener ese marranito. Entonces, lo que les importaba en ese tiempo a los profesores era control de comportamiento observable. Si yo observo que está sucia la tarea, quiero controlar eso, que no se repita. Ahora vamos a ver las teorías cognitivas, que pues son más recientes que el conductismo. Ahí ya sí estudian lo que sucede en el cerebro de las personas, en cómo procesan la información. Plantean que el aprendizaje es un fenómeno mental interno, ocurre aquí, que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. Tanto lo que tú digas de que, vi una película y aprendí esto y esto me hizo reflexionar. El que digas o hagas cosas, por ejemplo, que ya sabes utilizar el mouse, sabes utilizar la computadora, tanto lo que dices como lo que demuestras que sabes hacer, eso es aprendizaje. El tema central es el procesamiento mental de la información, su construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, almacenamiento en la memoria y recuperación o no recuperación de la memoria. Si tú estás en un examen y, por ejemplo, ese conocimiento, vamos a suponer que tú lo adquiriste, lo organizaste, lo codificaste, lo repetiste, lo almacenaste, pero en ese momento, por la forma en la que estaba redactada la pregunta, no te hizo hacer el clic y dar la respuesta correcta. Sí tienes el conocimiento en tu cerebro, pero así como el profesora redactó la pregunta, para ti no tuvo sentido para conectar ese conocimiento. Entonces, el hecho de que no lo haya recuperado en el examen también es algo de lo que se estudia por estos teóricos. No nada más es de que, no es que sí recuperó la información o no en el examen. No, es por qué no la recuperó, qué sucedió, y así detectar que también la causa puede deberse a cómo se te hizo la pregunta. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar mucho más en las teorías cognitivas, que son las que pues tienen más, más avance y todo. De manera general, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Veamos. La práctica de habilidades del estudiante, combinada con la retroalimentación correctiva necesaria, promueve el aprendizaje. Entonces, chavos,
La práctica es pieza clave en todo. Sí es importante practicar. Y además, cuando recibes una retroalimentación de, ¿sabes qué? Vi esto, te recomiendo que hagas esto. Miren, esta parte estaría mejor que lo hagas de esta manera. Eso va haciendo que aprendas pues de una manera más completa. Y vamos a ver acá abajo. Dice, lo que los estudiantes hagan con la información, es decir, cómo la reciben, repasan, transforman, codifican, almacenan y recuperan, es sumamente importante. La manera en que los aprendices procesan la información determina qué aprenden, cuándo y cómo, así como el uso que le darán al aprendizaje. Entonces, los profesores tenemos que estar planeando la manera en la que les vamos a hacer llevar la información, cómo reciben ustedes la información, cómo la repasan, cómo le van dando un sentido, cómo la almacenan y cómo la recuperan. ¿Cuándo recuperas la información? Cuando el profesor te pone o profesora una actividad y tú la vas resolviendo y demuestras que aprendiste. Entonces, todo el tiempo hay manera de demostrar y que tú recuperes ese conocimiento que hayas adquirido. En esto del aprendizaje, ¿qué papel desempeña la memoria? Tenemos aquí el punto número 1. Algunas teorías conductuales conciben la memoria en términos de conexiones nerviosas establecidas como una función de comportamientos asociada con estímulos externos. Postulan que el repaso periódico y espaciado mantiene la fuerza de las respuestas en el repertorio de los aprendices. Chequen esto. Ves el tema en una ocasión y tienes que estarlo repasando. En el caso de educación básica, chavos, hablar de competencia comunicativa y de habilidades matemáticas, si se fijan, ves el tema y lo repites y lo repites y lo repites. Incluso, por ejemplo, el cálculo mental y los problemas razonados es algo que ellos los niños no dejan de ver cada semana. ¿Por qué? Lo viste una vez, adquieres el conocimiento y tiene que haber un repaso espaciado. No es que lo veas una vez y ya con eso se almacenó en tu cerebro, sino que tienes que estarlo viendo de diferentes maneras, diferentes perspectivas, resolviéndolo de más formas y que sea espaciado. Si aprendes la suma de fracciones, no es que me lo explicaron una vez, yo ya te expliqué y aprendiste. No, señor. Tienes que estarlo repasando de manera periódica y espaciada. Y si se fijan, los temas también, además de que la maestra o maestro los va viendo en varias ocasiones en el ciclo escolar, también ocurre que cada grado escolar que cambias vas viendo temas conectados y vuelves a repasar la información que habías adquirido en el ciclo anterior. El punto número 2 es, en parte de las teorías del procesamiento de la información, equiparan el aprendizaje con la modificación. Es decir, con el almacenamiento en la memoria del conocimiento organizado y significativo. Estas teorías cognitivas asignan mayor importancia a la presentación del material de forma que los estudiantes puedan organizarlo, relacionarlo con lo que saben y recordarlo de manera significativa. Esta teoría no es tanto que tú estés memorizando la información, sino qué haces con ella. Si a ti se te encarga el tema y tú lo lees, subrayas ideas principales, haces un mapa conceptual, eso es lo que dice aquí de puedan organizarlo. Y al organizar ese tema, lo relacionas, sí, mira, esto yo me acuerdo que a mí me pasó aquello, lo vas relacionando con lo que tú sabes, eso te va a hacer que tú lo recuerdes el tema de manera significativa. El papel de la motivación en el aprendizaje. Las teorías cognitivas destacan que la motivación ayuda a dirigir la atención e influye en la forma en que se procesa la información. Si tú estás motivado, motivada, tú vas a prestar atención a lo que se está viendo en la clase. Eso es lo que se destaca por las teorías cognitivas. Eso va a influir en cómo tú procesas la información. Si tú desde que llegas a la sesión es, qué flojera, no tengo ganas, no estás motivado, no importa lo que haga el profesor o profesora, no vas a aprender completamente porque tú primeramente
estás con falta de motivación. La investigación ha identificado muchos procesos cognitivos que motivan a los estudiantes, como las metas, las comparaciones sociales, la autoeficacia, los valores y los intereses. Entonces, nosotros como profesores, chavos, podemos ir detectando qué cosas motivan a los estudiantes y tratar de incluirlos en la clase para atraer su atención. Sin embargo, aquí la clave es: cada uno de ustedes tiene que llegar a la clase con su propia motivación intrínseca, que venga de ti, porque te interesa, porque tú quieres aprender. Porque si tú no traes esa motivación, el profesor o profesora se puede vestir de payaso, puede dar la vida en la cancha y no vas a aprender tú, porque desde que llegas estás con una actitud de qué flojera, ay no quiero, ay ya que se acabe, ay no quiero participar. Entonces eso bloquea el aprendizaje. La transferencia es un tema que vamos a estar viendo constantemente cuando hablamos de aprendizaje. Dice: la transferencia se refiere a la aplicación del conocimiento y las habilidades en nuevas formas, con nuevos contenidos o situaciones distintas de aquellos en que fueron adquiridos. La transferencia, chavos, es cuando, como dice aquí, aplicación del conocimiento, es decir, tú viste un tema nuevo y ahora le das un enfoque práctico. Los médicos aprenden un tema de algún tipo de enfermedad y luego hacen prácticas y atienden a pacientes con esa enfermedad. Entonces es ir transfiriendo, es ir aplicando. Yo aprendí esto, lo aplico. Ustedes, por ejemplo, en la unidad de aprendizaje de recursos didácticos, aprendes a diseñar un recurso didáctico y lo aplicas. Entonces, transferir es aplicar el conocimiento que tú tienes en una situación nueva. Transferir también, chavos, es conectar lo que estás viendo aquí en la clase con conocimiento previo que tú tengas, que viste en una serie de televisión, que viste en una película, que recuerdas: sí, mira, eso que está diciendo el conductismo de aprender por premio y castigo, me recuerda cuando yo estaba en la primaria, la directora hizo esto y esto. Entonces, el ir conectando este tema con experiencias previas tuyas, vas haciendo una transferencia con tu vida cotidiana. La transferencia es fundamental, ya que sin ella todo el aprendizaje sería específico de cada situación. Entonces vas transfiriendo lo que vas aprendiendo también en las diferentes unidades de aprendizaje. Por ejemplo, tú tienes que transferir conocimientos de aquí y relacionarlos con lo que ves en psicología del desarrollo infantil. Tienes que conectar esto que vas a aprender en teorías del aprendizaje cuando veas programación didáctica. Entonces, este aprendizaje va ramificándose y se va conectando con lo que vas a ver en otras asignaturas. Las teorías cognitivas postulan que la transferencia ocurre cuando los aprendices entienden cómo se aplica el conocimiento en diferentes contextos, por lo que los profesores deben incluirlo en sus lecciones. Por eso nosotros tratamos de constantemente estarles pidiendo que conecten esto que aprendiste con experiencias previas. Esto que está aquí, ¿has tenido alguna experiencia parecida en preparatoria, cuando eras pequeño o pequeña? Y también de aplicarlo en situaciones diversas. Ahora, ¿qué procesos participan en la autorregulación? La autorregulación fue lo que platicamos en la sesión 1. Implica el hecho de tener un propósito o una meta, utilizar acciones dirigidas a metas, así como supervisar y ajustar las estrategias y las acciones para garantizar el éxito. Si tú eres autorregulado, como habíamos platicado, ¿se acuerdan? Hay una fase previa, te encargan una tarea y tú empiezas a planear: ya sé, voy a hacer esto, voy a utilizar este recurso, voy a hacerlo a esta hora. Y luego, en la realización, evitas toda distracción, dices: de esta hora a esta hora que nadie me moleste, voy a estar haciendo lectura del texto, subrayando ideas principales, haciendo el organizador. Y ya por último, en la autorreflexión, ya lo entregaste y luego te autoevalúas de que, ¿qué me faltó? ¿Qué errores tuve? ¿Cómo puedo mejorar? Eso de la autorregulación, chavos, tiene mucho que ver en tus propias acciones, cómo tú supervisas lo que haces, cómo ajustas los errores que has tenido y sobre todo esto para buscar el éxito. ¿Ok? Vamos a cerrar, chavos. Eso sería básicamente todo por hoy. Y vamos a ir viendo cómo el aprendizaje es un
fenómeno completo. Ahorita estamos mencionando que sucede cuando se van modificando nuestros esquemas mentales internos sobre conocimientos, habilidades, destrezas, y se aprende mucho a través de la práctica, pero no es todo. Tiene mucho que ver en el tipo de actividades que se llevan a cabo en el salón, lo que planean los profesores para que tú vayas adquiriendo el conocimiento y le vayas dando un sentido con tu vida cotidiana y vayas haciendo aplicaciones que tengan que ver con tu realidad. Entonces, bueno, pues nos vemos en la clase, que estén muy bien. Hola, vamos a dar inicio, vamos a hablar un poco del estudio del aprendizaje. Vamos a introducir esto, qué es, cómo se ha planteado, qué es lo que han comenzado los teóricos ya de hace bastante tiempo a decir sobre qué se refiere esto del aprendizaje. Entonces, iniciamos con esta postura sobre las teorías cognoscitivistas. Dicen que estas se parecen más porque afirman que el aprendizaje implica un cambio en las cogniciones, es decir, en el conocimiento, las habilidades y las creencias. Entonces, el que tú aprendas algo implica que tú modifiques tus estructuras mentales para ir aprendiendo. La mayoría de los autores también consideran que los aprendices construyen su conocimiento y sus creencias, que no adoptan de forma automática lo que alguien les dice. Esto me encanta. Cuando tú vas a pensar cómo aprenden los seres humanos, no es que copies y pegues tal cual lo que alguien te está diciendo o lo que viste en un video o en una película, sino que tú vas a ir construyendo tu propio conocimiento. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tienes del tema? ¿Qué experiencias has tenido con esa información? Entonces, cuando vas aprendiendo de un tema nuevo, lo vas conectando con experiencias previas que hayas tenido o que alguien te haya compartido al respecto. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay muchas posturas de cómo aprenden los seres humanos y hay algunas teorías que se traslapan. Es normal que eso suceda. Y pues bueno, en el libro viene una reflexión de cómo están preguntándole al profesor y Trisha dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Si yo voy leyendo de teorías del aprendizaje y todas plantean una forma distinta de qué es el aprendizaje. Yo debo de ser una especie de teórica del procesamiento de la información, una teórica social cognitiva o una constructivista. Eso es lo que me tiene confundida. Y el profesor le dice, puedes preferir una teoría y adaptarla cuando sea necesario combinando conceptos de otras teorías. Está bien hacerlo. De hecho, así es como se mejoran las teorías, incorporando ideas que no contenían originalmente. Por lo tanto, chavos, vamos a ir viendo a lo largo del semestre muchas posturas de cómo aprenden los seres humanos. Y como vimos ahorita, sí, se traslapan algunas. Y la clave aquí no es que te cases con una sola, sino que vayas viendo, como dice el profesor Ross, diferentes conceptos, perspectivas y lo vayas combinando para que tú hagas tu propia idea del aprendizaje, adaptando, construyendo lo que se manejan por